Hola a todos, en este video explicaré cómo hacer un diagrama de distribución de especies en Excel. Entonces lo primero que debemos saber es que un diagrama de distribución de especies consiste en una representación gráfica que permite que visualicemos la variación de las diferentes especies que tengamos en un equilibrio ácido-base según una función que va a ser la fracción molar de cada especie. Esto siempre va respecto al pH. Entonces, como les digo, todo va respecto a la fracción molar de las diferentes especies. La fracción molar, por definición, entonces va a ser la concentración en el equilibrio de una determinada especie sobre la concentración analítica. Entonces vamos a mirar el diagrama de distribución de especies para el caso del ácido fosfórico. Recordemos que el ácido fosfórico tiene 3 constantes de acidez y tiene 4 especies producto de su desprotonación. Entonces, la fracción de ácido fosfórico la vamos a definir como la concentración de ácido fosfórico en el equilibrio sobre la concentración analítica. De igual manera, para el fosfato monobásico, para el ion fosfato monobásico, entonces vamos a tener que es la concentración del ion fosfato monobásico en el equilibrio sobre la concentración analítica del ácido fosfórico. De igual manera vamos a tener la fracción molar del fosfato dibásico y del ion fosfato. La concentración analítica, por definición, va a ser entonces toda la suma de las concentraciones en el equilibrio de todas las especies en las que se va a convertir el ácido fosfórico. En este caso, entonces, va a ser en la concentración de ácido fosfórico más la concentración del ion monobásico más la concentración del ion dibásico más la concentración del ion fosfato. Ahora entonces vamos a hacer algunos procedimientos algebraicos para llegar a expresiones que solamente dependan de la concentración de iones hidronio, es decir, del pH, y de las constantes de acidez. Lo primero que tenemos que hacer es plantear las reacciones de desprotonación del ácido. Entonces la primera es que con una molécula de agua vamos a tener que el ácido fosfórico se disocia en el ion fosfato monobásico más iones hidronio. Esto corresponde a la constante de acidez 1. Entonces escribimos la definición de la constante de acidez 1 y siempre vamos a despejar la concentración que aparezca en el lado de los reactivos. Entonces, la concentración que aparece en el lado de los reactivos es la del ácido fosfórico, entonces la despejamos acá. Y nos queda en términos de la concentración de iones hidronio y la constante de acidez 1. Ya después vamos a mirar cómo hacemos para poner la concentración de esta especie también en función de la concentración de iones hidronio y de la constante de acidez. Escribimos la ecuación para la segunda disociación del ácido fosfórico, entonces ya tenemos ese ion fosfato monobásico que en agua se disocia en fosfato dibásico más iones hidronio. Nuevamente escribimos la definición de la constante de acidez que es productos sobre reactivos y despejamos la especie que aparece en los reactivos, es decir, el fosfato monobásico. Entonces, nuevamente nos queda una expresión dependiendo de iones hidronio y de la constante de acidez. Haciendo el mismo procedimiento para la tercera disociación, entonces en este caso lo que vamos a despejar es la concentración de fosfato dibásico. Aquí la tenemos y también nos queda en función de la constante de acidez y de la concentración de iones hidronio. Ahora vamos a poner todas las especies en términos de la especie más desprotonada que tenga el ácido o la base. Entonces, el ácido, su especie más desprotonada es el ion fosfato. Entonces vamos a tratar de que la concentración en el equilibrio nos quede siempre en términos de fosfato. Eso es lo que hacemos acá. Como ya sabemos, entonces la concentración del ion fosfato dibásico ya está en términos de la concentración del iones fosfato, en términos de hidronio y en términos de la constante de acidez. Ahora si observamos la ecuación que obtuvimos para el ion fosfato monobásico, observamos que aparece la concentración del fosfato dibásico. Entonces lo que hacemos es poner esta ecuación en esta ecuación y obtenemos que la concentración del fosfato monobásico en el equilibrio es igual a la concentración de fosfato por la concentración de iones hidronio al cuadrado sobre la multiplicación de las constantes de acidez 2 y 3.
Ahora, si hacemos lo mismo para la concentración de ácido fosfórico en el equilibrio, obtenemos que es igual a la concentración de iones fosfato por la concentración de iones hidronio al cubo por el producto de las tres constantes de acidez. Si sustituimos las concentraciones que acabamos de encontrar en la expresión de la concentración analítica, entonces vamos a obtener esta ecuación. Ahora, si operamos el término que está entre paréntesis, vamos a generar esta expresión que tenemos acá. Al numerador de esta ecuación lo vamos a llamar n porque va a aparecer después. Entonces, volviendo a las fracciones, sabemos que las fracciones son igual a la concentración de la especie sobre la concentración analítica. La concentración analítica ya la hallamos en términos de fosfatos, hidronios y constantes de acidez, y lo mismo ya hicimos para la concentración del ácido fosfórico. Si reemplazamos lo que encontramos en esta expresión, entonces vamos a obtener que la fracción de ácido fosfórico es igual a la concentración de hidronios al cubo sobre n, que como les mencioné es el numerador del término que aparece entre los corchetes. La concentración de la fracción del fosfato monobásico va a ser igual a la constante de acidez 1 por la concentración de hidronios al cuadrado sobre n. La fracción del fosfato dibásico va a ser igual a la constante de acidez 1 por la constante de acidez 2 por la concentración de iones hidronios sobre el término n, y la fracción de fosfato va a ser igual a la multiplicación de las constantes de acidez sobre el término n. Observemos que conforme vamos llegando a la especie más desprotonada empiezan a aparecer las constantes de acidez. Aquí no hay constante de acidez, aquí aparece la primera constante de acidez, acá tenemos el producto de las dos constantes de acidez y aquí tenemos el producto de las tres constantes de acidez. Lo mismo sucede con el término de la concentración de los iones hidronio, pero al contrario, es decir, va disminuyendo conforme vamos llegando a la especie más desprotonada. Acá lo tenemos al cubo, acá al cuadrado, acá elevado a la 1 y aquí no aparece. Entonces, si vamos a tener un ácido que tiene más o menos protones, podemos seguir el mismo procedimiento y nos deben salir expresiones similares. Ahora vamos a construir el diagrama de distribución de especies en Excel. Lo primero que vamos a hacer es destinar una columna a el valor de pH que va a oscilar entre 0 y 14. Posteriormente lo que hacemos es calcular la concentración de hidronio para ese valor de pH. Entonces recordemos que la concentración de hidronios en función del pH va a ser igual a 10 elevado a la menos el valor de pH que tengamos, en este caso a la menos 0. Damos clic, nos da 1 y lo que hacemos es arrastrar la fórmula para las 14 celdas. En otra celda vamos a poner las constantes de acidez, para este caso son 3. En la otra celda vamos a poner el valor n que habíamos encontrado, entonces tenemos que n es igual a la concentración de hidronios al cubo más la constante de acidez 1 por la concentración de hidronios al cuadrado. La constante de acidez entonces va como una celda fija, más la constante de acidez 1 por la constante de acidez 2, fijamos las celdas con F4, esto por la concentración de iones hidronio más el producto de las tres constantes de acidez, que deben ir como celdas fijas, recordemos. Ahora arrastramos esta fórmula hasta donde corresponde el valor de pH 14. Ahora, para calcular el valor de alfa 0 o el valor de la fracción del ácido sin desprotonarse, entonces tenemos que es igual a la concentración de hidronios al cubo sobre el valor n que acabamos de calcular. Igualmente, entonces acá arrastramos la fórmula. Ahora vamos a calcular la fracción del fosfato monobásico, entonces es igual a la constante de acidez 1, que debe ir como una celda fija, por la concentración de iones hidronio al cuadrado
esto sobre el valor N que tenemos acá. Arrastramos la celda. Ahora calculamos el valor del fosfato dibásico, que es igual al producto de la constante 1 por la constante 2. Recordemos que estas van como celdas fijas. Esto por el valor de la concentración de hidronios sobre el valor N. Arrastramos esta fórmula, esta celda. Y por último calculamos la fracción del fosfato, que es igual al producto de las tres constantes de acidez dividido el valor N que encontramos. Las constantes de acidez van como celdas fijas. Arrastramos la fórmula. Y aquí lo que tenemos es que verificar que la suma nos dé igual a 1. Recordemos que la suma de todas las fracciones debe dar igual a 1. Entonces, si nos da igual a 1 en todos los casos, quiere decir que ya nos quedó bien calculado. Arrastramos la fórmula y efectivamente nos da 1. Ahora lo único que nos resta es insertar el gráfico. Entonces vamos a ir a un diagrama de dispersión y vamos a seleccionar los datos. Entonces, recordemos que en el eje Y van las fracciones, es decir, en este caso, por ejemplo, alfa 0. Y en los valores de X vamos a tener el pH. Agregamos ahora la curva de alfa 1. Entonces el valor de X será alfa 1 y el valor de Y es alfa 1 y el valor de X es el pH. Hacemos lo mismo para las otras dos especies, es decir, para alfa 2 y para alfa 3. Y así vamos a obtener nuestro diagrama de distribución de especies. Entonces aquí podemos observar el diagrama de distribución de especies. Como podemos ver, alfa 0, que es la especie más ácida, va a predominar cuando estamos trabajando en pHs ácidos y va a ir decreciendo cuando vamos llegando a pHs básicos. Por el contrario, la base conjugada, que es alfa 3 o el ion fosfato, va a ir aumentando su concentración conforme vamos aumentando el pH. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que les haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad.